tal, jóvenes? ¿Cómo están? Espero se encuentren bien. Vamos a continuar con los temas de dinámica y me correspondería avanzar con el tema que me dice análisis del movimiento absoluto. Veamos qué significa el análisis del movimiento absoluto. Dice: un cuerpo sometido a un movimiento plano general experimenta traslación y rotación simultáneamente. Si el cuerpo se representa como una lámina delgada, esta se traslada en un plano y gira alrededor de un eje perpendicular a este. El movimiento puede especificarse por completo si se conocen tanto la rotación angular de una línea fija en el cuerpo como el movimiento en un punto de él. Una forma de relacionar estos movimientos es utilizar una coordenada en posición rectilínea S para localizar el punto a lo largo de su trayectoria, ¿sí? Y una coordenada de posición angular para especificar la orientación de la línea. Las dos coordenadas se relacionan entonces por medio de geometría del problema, mediante la aplicación directa de las ecuaciones diferenciales con respecto al tiempo. Velocidad es igual al cambio de la posición con respecto al tiempo, aceleración es igual al cambio de la velocidad con respecto al tiempo, y velocidad angular es igual al cambio de la posición angular con respecto al tiempo, y aceleración angular es igual al cambio de la velocidad angular con respecto al tiempo. Entonces pueden relacionarse el movimiento del punto y el movimiento angular de la línea. Este procedimiento es semejante al que se utilizó para resolver problemas de movimiento dependiente que implican poleas. Esto no lo vimos, ¿sí? El programa no lo pedía, entonces no lo vimos. Pero veamos. Vamos a tratar de explicar un poco acá. Vamos a colocar mi escritorio nuevamente, ¿sí? Entonces imaginémonos acá. Imaginémonos que tengo acá mi piso, ¿sí? Este que está aquí va a ser mi piso. Y yo voy a imaginarme que tengo, vamos a ver si tengo aquí formas. Sí, voy a imaginarme que tengo esta mi circunferencia. Esta mi circunferencia va a estar exactamente acá. Entonces, esta circunferencia lo que va a tener es un movimiento rotacional, ¿sí? Eso ya lo vimos en clases anteriores. Va a tener acá un movimiento rotacional, o sea, yo voy a suponer que gira en este sentido. A la hora que gira en este sentido, vamos a ver por aquí, esta rueda se va trasladando también en movimiento lineal, o sea, inicialmente estaba acá y finalmente llegó acá, ¿sí? Pero para poder llegar desde el punto 1, que sería este, hasta el punto 2, esta rueda hizo este movimiento giratorio y llegó hasta acá, o sea, hizo un movimiento rotacional, pero también hizo un movimiento rotacional. O sea que aquí yo voy a mezclar tanto el movimiento rotacional como el movimiento traslacional, ¿sí? Entonces, veamos nuevamente. Esta rueda empieza a girar y va haciendo este movimiento. Gira, 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 gira y llega a este punto. Ahora, si ustedes se dan cuenta, el punto que se va a trasladar, vamos a suponer que este es el centro, ¿sí? El centro siempre va a quedar a esta altura, ¿sí? Siempre va a quedar a esta altura, o sea, este centro es el que va a trasladarse linealmente y va a llegar acá, ¿sí? Ahora, por ejemplo, este punto que tengo por aquí, es el que va a estar girando en movimiento rotacional. ¿Estamos? Bueno, aquí me dan algunas sugerencias para yo poder resolver este tipo de problemas. Veamos qué sugerencias son las que me dan. Me dice, las velocidades y la aceleración en un punto que experimenta movimiento rectilíneo pueden relacionarse con la velocidad de las aceleraciones angulares de una línea contenida en un cuerpo en sí. Se aplica el siguiente procedimiento. Ecuación de coordenada de posición.
Localice un punto P en el cuerpo por medio de una coordenada de posición S, la cual se mide con respecto al origen fijo y está dirigida a lo largo de la trayectoria de movimiento en línea recta del punto. Mida con respecto a una línea de referencia fija la posición angular θ de la línea situada en el cuerpo. Con las dimensiones del cuerpo relacione S con θ. Si S es igual a f de θ por medio de geometría o trigonometría. ¿Sí? Considere las primeras derivadas de S de f de θ con respecto al tiempo para obtener la relación B y W. Y considere esta vez la velocidad tangencial y esta W la velocidad angular. Considere la segunda derivada con respecto al tiempo para obtener una relación entre A y alfa, aceleración tangencial y aceleración angular. En este caso se debe utilizar la regla de la cadena del cálculo cuando se consideren las derivadas con respecto al tiempo de la ecuación con coordenadas de posición. Bueno, entonces aquí hay algo muy importante que me dice que relacione con geometría y trigonometría. Entonces veamos, vamos a hacer un pequeño repaso aquí de trigonometría, porque no sé si están duchos ustedes en trigonometría. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un triángulo rectángulo, dibujemos aquí un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto, ¿sí? O sea, este ángulo que está acá es de 90 grados. Este ángulo es de 90 grados. Entonces, si yo tengo aquí un ángulo que le voy a llamar θ, ¿sí? Entonces, este lado se va a llamar A, este lado se va a llamar B y este lado se va a llamar C. Hay un teorema que relaciona estos lados que se llama teorema de Pitágoras, que dice que C cuadrado es igual a B cuadrado más A cuadrado. También hay 6 relaciones trigonométricas que me dice que el seno del ángulo es igual al opuesto, que sería B, dividido de la hipotenusa, que sería C. El coseno del ángulo va a ser igual al adyacente, que sería A, dividido de la hipotenusa, que sería C. La tangente del ángulo va a ser igual al opuesto, que sería B, dividido el adyacente, que sería A. ¿Sí? La tangente de ese ángulo. Ahora, hay otras relaciones, que por ejemplo la secante. La secante del ángulo es igual a 1 dividido coseno, ¿sí?, del ángulo. Por lo tanto, la secante va a ser igual a hipotenusa dividido opuesto. ¿Sí? La cosecante del ángulo, cosecante, no coseno. La cosecante del ángulo va a ser igual a 1 dividido el seno del ángulo. Por lo tanto va a ser igual a la hipotenusa dividido el opuesto. ¿Sí? Y la última relación, que sería la cotangente del ángulo. La cotangente del ángulo es 1 dividido tangente. Entonces, si tangente es igual al opuesto dividido el adyacente, entonces aquí va a ser el adyacente dividido el opuesto. ¿Sí? Esas serían relaciones del triángulo recto. Ahora, pero no necesariamente podemos tener un triángulo recto. Podemos tener un triángulo que sus ángulos, ninguno de sus ángulos interiores sea un ángulo de 90 grados. Entonces, vamos a hacer otro triángulo por acá. Imaginémonos que tengo este triángulo, ¿sí?, donde ninguno de sus ángulos interiores es recto. Entonces yo voy a suponer que este ángulo se llama alfa. Por lo tanto, este lado va a tener una longitud A. Este lado se llama beta. Por lo tanto, este lado se va a llamar B. Y este lado se va a llamar θ. Por lo tanto, este lado se va a llamar C. Entonces hay dos leyes. La primera ley se llama ley del seno. ¿Sí? Esa ley del seno me dice que el seno de alfa dividido dentro de A debe ser igual al seno de beta dividido dentro de B, y también va a ser igual al seno de θ dividido dentro de C. Pero también hay otra ley que me relaciona a este triángulo, que se llama ley del coseno. ¿Sí? Esta ley del coseno va a ser igual a, me dice que C cuadrado va a ser igual a A cuadrado más B cuadrado menos 2 veces A por B por el coseno de θ. ¿Sí? Esa podría ser una forma de esa ley. Otra forma de esa ley sería que A cuadrado va a ser igual
AB cuadrado más C cuadrado menos 2 veces B por C por el coseno de alfa. Des en cuenta que el ángulo que coloco yo aquí en la fórmula es el opuesto al lado que estoy buscando, ¿sí? El ángulo que coloque acá es el opuesto al lado que yo estoy buscando. Entonces la tercera forma que yo podría encontrar la ley del coseno sería que yo busque el lado B. Entonces B cuadrado va a ser igual a A cuadrado más C cuadrado menos 2 veces A por C por el coseno de beta, ¿sí? Entonces estas serían las tres formas en que yo podría encontrar la ley del coseno, y esta sería la ley del seno. Mejor si se aprenden o hacen un formulario tanto de la ley del seno como la ley del coseno, así como el teorema de Pitágoras y las relaciones trigonométricas, ¿sí? Entonces vamos a ver aquí un pequeño ejemplo. Vamos a ver el ejemplo que trae el libro. Igualmente yo les voy a subir un par de ejemplos más para que ustedes vean cómo se resuelven estos problemas. Vamos a hacer este ejemplo que está acá. Y este ejemplo que está acá me dice que la ventana de la figura 16.9, esa ventana es esta que tengo acá, ¿sí? Esta es la ventana, ¿sí? Esta es la ventana, se abre por medio de un cilindro. O sea, tengo mi ventana y esta ventana se abre por medio de un cilindro, un amortiguador, pues, en palabras así normales, es un amortiguador. O sea, este a la hora de que yo abro acá, el amortiguador hace este movimiento lineal, el amortiguador hace movimiento lineal, pero la ventana hace movimiento circular, ¿sí? No sé si se dan cuenta, la ventana inicialmente estaba acá, pero cuando se abre la ventana hace este movimiento circular. El cilindro va haciendo este cilindro que va saliendo de acá, el amortiguadorcito hace un movimiento lineal. Luego me dice, es un cilindro hidráulico, o sea, un amortiguador. Si este se extiende a razón constante de 0.5 metros sobre segundo, o sea que la velocidad con la que se extiende este hacia allá es de 0.5 metros sobre segundo, determine la velocidad angular y la aceleración angular de la ventana en el instante en que el ángulo vale 30 grados. Por eso es que me dicen en la ayuda que yo debo relacionarlo con geometría o trigonometría, ¿sí? Entonces veamos el análisis que hacen en el problema. El movimiento angular de la ventana se obtiene por medio de la coordenada θ, mientras que la extensión o movimiento a lo largo del cilindro hidráulico se define por medio de la coordenada S. Veamos, o sea, cuando la ventana está en esta posición, esta va a ser un movimiento, y se abre, esta va a ser un movimiento circular. Conforme esta ventana se abre, este ángulo va creciendo. ¿Sí me explico? ¿Sí? Bueno. Mientras que la extensión o movimiento del cilindro hidráulico se define por medio de la coordenada S, la cual mide su longitud desde el punto fijo A hasta el punto móvil B. Desde el punto fijo A hasta el punto móvil B. Tiene una longitud que se llama S, ¿sí? Esa S va a ir variando conforme esto se vaya abriendo. Ahora, el valor de S yo lo voy a calcular cuando θ vale 30 grados, porque en ese instante es el que me lo están preguntando. Entonces veamos aquí, vamos a tratar aquí de dibujar el triángulo que se vislumbra en esta posición. Creo que no tengo la herramienta para dibujar acá, pero vamos a tratar de hacerlo. ¿Sí? Entonces, tengo el triángulo que se mueve, el triángulo que se va a formar va a ser esta línea y esta línea. ¿Sí? Ese va a ser el triángulo que se va a formar. El ángulo que tengo es θ igual, el ángulo θ que va a valer 30 grados. La longitud de esta parte del triángulo vale 2 metros, y esa va a ser constante porque es el tamaño de la ventana. Esa va a ser constante. Esta parte de aquí, desde el punto A al punto B, vale 1 metro. También va a ser constante porque este punto es fijo, ¿sí? La única que va a ir variando es esta longitud que se llama S. Ahora yo quiero saber esta longitud S cuando θ vale 30 grados. Entonces, veamos, yo tengo dos lados y quiero buscar un tercer lado, y yo tengo el ángulo opuesto a ese lado. Entonces veamos qué me puede ayudar. Veamos acá. El teorema de Pitágoras definitivamente no me puede ayudar porque el triángulo que yo tengo aquí no es un
triángulo rectángulo, ¿sí? Esto no es 90 grados. Entonces la única forma sería la ley del seno o la ley del coseno. Entonces veamos cómo me puede ayudar la ley del coseno o la ley del seno. Veamos por acá. Entonces, la ley del seno. La ley del seno me puede relacionar, por ejemplo, dos lados y un ángulo. ¿Sí? Me puede relacionar dos lados y un ángulo y en base a eso conocer el otro ángulo. ¿Sí? O me puede relacionar dos ángulos y un lado y en base a eso encontrar el otro lado. Ahora, des en cuenta que en la ley del seno el ángulo que yo estoy buscando debe ser también opuesto al que estoy encontrando, pero necesito o dos ángulos y un lado, ¿sí? Pero yo no tengo dos ángulos y un lado, sino que tengo dos lados y un ángulo, o dos lados y un ángulo, ¿sí? Dos lados y un ángulo, y podría encontrarlo con la ley del seno. Ahora, la ley del coseno me relaciona dos lados con un ángulo, ¿sí? Y el ángulo es opuesto al lado que yo estoy buscando. Entonces mejor voy a utilizar la ley del coseno porque me está relacionando el lado opuesto al ángulo que yo tengo, ¿sí? Que yo tengo como medida. Entonces, veamos acá. Si ustedes se dan cuenta que utilizan la ley del seno, no está específicamente explicado, ¿va? Pero vamos a poner aquí que este vale C. Vamos a suponer que este vale C. Este vale... permítanme un segundo que aquí me está fallando un poco. ¡Uy, Dios! Se volvió loco el pizarrón. Pero ya lo logré contener. Entonces vamos a borrar un poquito esto que se puso aquí. Entonces vamos a suponer que esta longitud de acá, esta longitud es C. O sea, S es igual a C. Esta longitud es A. Y esta longitud es B, A mayúscula, perdón. Y esta longitud es B. O sea, A vale 2 y B vale 1. O sea que, haciendo el teorema de la regla del seno, sería que C cuadrado va a ser igual a cuadrado más B cuadrado menos 2 veces A por C por el coseno del ángulo opuesto a la longitud que yo estoy buscando. Des en cuenta que este ángulo que a mí me dan es opuesto a la longitud que yo estoy buscando. Entonces C cuadrado es S cuadrado porque C vale S, ¿sí? A cuadrado vale 2, o sea 2 al cuadrado, más B cuadrado que es 1 al cuadrado, menos 2 veces A por B tendría que ser aquí, disculpen jóvenes, es A por B, multiplicado por el coseno del ángulo, pero como me dice que el ángulo debe ser 30 grados, entonces sería por el coseno de 30. A la hora de despejar ese, o sea, 2 al cuadrado son 4, más 1 al cuadrado me da 5, si 4 más 1 son 5, 2 por 2 por 1 me quedan 4 por el coseno de 30 grados. Entonces 5 menos 4 por el coseno de 30 grados me da que ese va a ser igual a 1.239. Cuando ustedes coloquen en su calculadora el coseno de 30, debe estar su calculadora en dej, no en radianes, en dej. Entonces debe ser esta longitud S, cuando el ángulo vale 30 grados, es de 1.239. ¿Sí? ¿Qué me están preguntando? Determine la velocidad angular y la aceleración angular. Entonces ya calculé S. Ahora veamos cómo relaciono esa S con la velocidad angular. Entonces, dice acá, si consideramos las derivadas con respecto al tiempo de la ecuación 1, ¿sí? ¿Cuál es la ecuación 1? Esta que está aquí es la ecuación 1, o sea, S en términos del ángulo. Entonces, la primera derivada de S va a ser igual a, con respecto al tiempo, ojo, entonces voy a derivar implícitamente. Entonces, bajo el 2, que es el que está acá, copio la base, y al exponente le resto 1, entonces me queda 2s por la derivada de s con respecto al tiempo. Ahora, esta derivada de s con respecto al tiempo, ¿se acuerdan ustedes que es la velocidad? ¿Sí? Bueno, esa es la velocidad. Ahora, la derivada de 5 me va a valer 0, la derivada de 4 va a valer, vamos a borrar un poco acá, que esto ya me está estorbando. La derivada de 4 por el coseno del ángulo. Entonces copio el 4
y derivo el coseno. La derivada del coseno se llama menos seno, por la derivada del ángulo con respecto al tiempo. Ahora, esta derivada del ángulo con respecto al tiempo se va a llamar velocidad angular, ¿sí? El cambio de la posición con respecto al tiempo, ¿se acuerdan ustedes que se llama velocidad angular? Entonces, S por la velocidad de S va a ser igual a 2 veces el seno del ángulo por la velocidad angular. ¿Por qué 2 veces el seno? Porque este menos que yo tengo por aquí, con este menos que tengo por aquí, se convierte en más. Entonces, con esta ecuación, que sería la número 2, yo puedo despejar la velocidad angular. Entonces, la velocidad angular, ¿sí?, va a ser con, ahora, veamos nuevamente nuestra ventana. Vamos a mover un poquito esto para arriba, ¿sí? Veamos nuevamente nuestra ventana. Por aquí se mira un poquito mejor nuestra ventana. Vamos a borrar todas estas líneas que tenemos acá. Y se acuerdan ustedes que a mí me decía, veamos un poquito el problema para que entremos en contexto. Lo que voy a hacer es un poquito más pequeño la imagen acá para que logremos leer el problema. Entonces, el problema decía, ¿sí?, si esta se extiende a razón de 0.5 metros por segundo, o sea que este cilindro que está aquí va a ir variando su distancia conforme se va abriendo, pero me dice que la velocidad a la que se abre es de 0.5 metros sobre segundo. Esta es la velocidad de esta línea S, o sea que la derivada de S, vamos a borrar acá otra vez, o sea que la derivada de S con respecto al tiempo que dijimos que es la velocidad es 0.5, ¿sí? Y el ángulo θ siguen siendo 30 grados. ¿Estamos? Entonces vamos a hacer un poquito más grande ahora para que se logre visualizar lo que estamos haciendo. Entonces, esta va a ser mi ecuación 2, habíamos quedado. Entonces sustituyo valores. S va a valer 1.239, S va a valer 1.239 cuando el ángulo es 30 grados, ¿sí? Cuando θ va a valer 30 grados. Entonces, S vale 30, ¿sí? O sea, 2 por S. Veamos aquí, simplificaron un poco, veamos cómo lo simplificaron. Tal vez alguien no ha logrado entender. ¿Se acuerdan que era 2 por S? Y dijimos que la derivada de S con respecto al tiempo es la velocidad de S. Esto va a ser igual a menos por menos, va a ser más a 4 veces el seno de θ por la velocidad angular, porque la derivada de la posición angular con respecto al tiempo es velocidad angular. Entonces, esta S por la velocidad en S va a ser igual a 4 dividido dentro de 2 por el seno del ángulo por una velocidad angular. Esta es la ecuación número 2, si ustedes se dan cuenta. Esta es la ecuación número 2. ¿Por qué? Porque 4 dividido dentro de 2 me da 2. Entonces, como S vale 1.239 y la velocidad de esa varía es 0.5, eso va a ser igual a 2 por el seno de 30 grados. Y eso va a ser multiplicado por W. Entonces, a la hora de despejar W, va a quedarme que el W, que es la velocidad angular, vale 0.6197 radianes sobre segundo. Sí, aproximadamente 0.62. Entonces ya tengo la velocidad angular. Ahora lo que debo encontrar es la aceleración. Entonces, para encontrar la aceleración, yo voy a derivar la ecuación número 2. ¿Sí? Entonces, aquí tengo un producto, vean. Tengo un producto de S por la velocidad de S. Como tengo un producto, yo tengo que usar el teorema del producto, que sería la derivada de S por la derivada del primero por el segundo sin derivar, más la derivada del segundo por el primero sin derivar. Entonces, la derivada de S sería la velocidad. ¿Sí? La derivada de S es la derivada de S con respecto al tiempo. ¿Sí? Aquí estamos acá. Por el segundo sin derivar, que es la velocidad. Más copio el primero, que es el que tengo por aquí, y derivo la velocidad, que sería la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Esto va a ser igual a 2 veces. ¿Sí? Vean acá, también tengo un producto. ¿Sí? Como tengo un producto, sería la derivada del primero por el segundo sin derivar, más la derivada del segundo por el primero. Entonces la derivada de 2 por el seno del ángulo sería, copio el 2 y derivo el seno. La derivada del seno es coseno positivo. Por la derivada del ángulo, que sería la derivada de θ con respecto al tiempo, por el segundo sin derivar. Más, copio el segundo, No encontré el segundo en tu música. Copio el primero, que sería 2 por el seno del ángulo, ¿sí? 2 por el seno del ángulo, perdón, acá, 2 por el seno del ángulo, y derivo
la velocidad angular. Al derivar la velocidad angular me queda la derivada de la velocidad angular con respecto al tiempo. Pues vamos a mover esto un poquito. Espero me hayan entendido ese paso. Entonces me queda la derivada de s con respecto al tiempo. Sigue siendo velocidad. Por velocidad que tengo acá sería velocidad al cuadrado. Más copio la s y la derivada de la velocidad con respecto al tiempo se llama aceleración. Esto va a ser igual a 2 veces el coseno del ángulo por la derivada de la posición con respecto al tiempo se llama velocidad angular. Por la velocidad angular que tengo aquí me queda velocidad angular al cuadrado. Más 2 veces el seno del ángulo por la velocidad angular con respecto al tiempo se llama aceleración. ¿Sí? Entonces ya tengo la ecuación de mi aceleración. Ahora, como el problema me dice, y veamos acá, vamos nuevamente, me dice, por aquí, me dice que se extiende a razón constante, o sea, la velocidad de esta varía, me dice que se extiende a razón constante. Por lo tanto, la velocidad de esta varía es constante, y si la velocidad es constante, la aceleración lineal de esta varía es 0. Entonces veamos nuevamente en la parte de abajo. Entonces, como la aceleración lineal no la tengo porque la velocidad es constante, como la velocidad es constante, la aceleración es 0. Entonces, la velocidad, ¿te acuerdan que era 0.5? Como aquí está al cuadrado, me queda al cuadrado. Como la aceleración en 0, aquí me va a quedar 0. Más 2 veces el coseno de 30 grados, porque me piden cuando el ángulo es 30 grados. Multiplicado por la velocidad angular, pero la velocidad angular ya me habíamos quedado que era 0.620. Entonces es 0.620 más 2 veces el seno de 30 grados por la aceleración. Entonces la única incógnita que tengo aquí es la aceleración angular. Despejo para aceleración angular y la aceleración angular es menos 0.415 radianes por segundo cuadrado. Y ahí tendrían mis dos respuestas, la velocidad angular y la aceleración angular. Les voy a subir otro par de ejemplos para que quede claro este tema. Gracias.